Buenos días. El siguiente trabajo que vamos a hablar es acerca del control magnético aplicado a convertidores de continua a continua con metodología SIMO para el control de iluminación LED. Este trabajo ha sido desarrollado en la Universidad de Oviedo dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con la participación del profesor Marcos Alonso y pues mi persona, Héctor Chinchero, quien les habla. Bien, como contenido en esta presentación vamos a hablar de una breve introducción acerca de este trabajo, que son los convertidores de continua a continua SIMO en configuración paralelo para iluminación LED, el control magnético de convertidores de continua a continua aplicados a iluminación LED. Hablaremos del caso de estudio, el convertidor de continua a continua SIMO reductor, control magnético para iluminación LED. Explicaremos las características del prototipo implementado, los resultados obtenidos mediante la verificación experimental y finalmente unas conclusiones. Bien, como introducción vamos a decir que en este trabajo se está presentando la metodología de control magnético aplicado a convertidores de continua a continua que utilizan como fundamento la metodología de una sola entrada y múltiples salidas para el uso o aplicaciones en drivers de iluminación LED. La técnica de control magnético se desarrolla usando inductores variables en convertidores de continua a continua que están trabajando en modo de conducción discontinua o MCD, lo vamos a llamar así, MCD. El trabajo contempla un convertidor SIMO de 3 canales para el control de cargas de tipo RGB, por ejemplo. Este método ha sido evaluado experimentalmente usando cambios en la tensión de entrada y se verifica que tiene un rango más amplio de trabajo respecto a otros métodos de control, como por ejemplo el control por ciclo de trabajo o frecuencia. En el caso de convertidores de continua a continua para iluminación LED, podemos decir que SIMO está siendo utilizado para el control de la corriente de salida de arreglos LED para conseguir un flujo eficiente de la luminosidad y permitir que cada lazo de corriente en los arreglos LED esté trabajando en los puntos de operación correctos. Esto permite, pues, en todo caso, que se pueda conseguir la maximización de la corriente, el control de flujo luminoso, la temperatura de color, brillo, etc. Bien, la metodología SIMO parte de el concepto de una sola entrada y múltiples salidas, aplicado a varios casos de aplicaciones como por ejemplo el control de corriente en los canales de iluminación LED. Vemos en la imagen de la derecha inferior cómo es el esquema del convertidor SIMO. Sí, considerando de que en este caso la entrada de control va a ser implementada mediante un inductor. Sí, es decir, con un solo inductor vamos a regular las corrientes de salida en cada canal. La figura en la derecha vemos el caso del convertidor SIMO en configuración paralelo para el control de iluminación LED. Vemos que está implementado como fundamento en un convertidor reductor. ¿Sí? El ciclo de trabajo del conmutador principal vendrá de un módulo o de una fase de control, ¿sí? Que va a ser implementada en base a la realimentación que se tenga de la información de las corrientes en cada uno de los canales. Para ello, pues se realiza el censado de las corrientes, se implementa un método de control PWM, compensación proporcional integral y control de la conmutación para la generación del ciclo de trabajo del conmutador principal de este convertidor reductor SIMO. Indicamos pues entonces que en este caso de convertidor vamos a utilizar la técnica de control magnético, vamos a aplicar la técnica de control magnético a este tipo de convertidores SIMO. El control magnético de convertidores de continua a continua
se realiza cuando se está trabajando, indicamos en modo de conducción discontinua o MSD. Es decir, que cuando estamos trabajando en MSD podemos hacer variar la corriente de salida, ¿sí? Promedio que tenemos en el canal, de tal manera que el inductor tiene un efecto directo sobre esta corriente de salida promedio y también sobre la tensión de salida promedio. Para hacer control magnético vamos a utilizar inductores variables, lo cual nos va a permitir modificar la inductancia en el lazo en el filtro de entrada del convertidor para poder, en base a esta variación de la inductancia efectiva del filtro de entrada, pues hacemos variar en todo caso la corriente de salida. En convertidores de continua a continua tenemos una inductancia efectiva representada por la ecuación 1. Y para que esté trabajando en modo de conducción de discontinua, tiene que cumplirse la condición indicada en la ecuación 2. ¿Sí? Si reemplazamos el valor de la inductancia normalizada en la ecuación 2, podemos encontrar la relación de ganancia de voltaje que tenemos en este convertidor en la ecuación 3. Los inductores variables son capaces, decimos, de proporcionar un valor de inductancia que puede ser controlado mediante una corriente de continua inyectada en uno o más devanados auxiliares. En la imagen de la parte derecha inferior vemos cómo se implementan los inductores variables. Se lo implementa en base a un núcleo magnético, de tal manera de que la inductancia depende de los parámetros geométricos y de la permeabilidad de este material. En el devanado central vamos a conseguir el valor de la inductancia variable y en los devanados secundarios pues vamos a hacer circular una corriente de vías, lo cual va a hacer variar la inductancia del devanado central. Cuando aplicamos el control magnético en convertidores de continua a continua para iluminación LED, lo que debemos considerar es que en este caso la carga es una carga LED y utilizando el modelo eléctrico del diodo LED, pues tenemos la ecuación 4. Si reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 3 indicada anteriormente, pues vamos a obtener el valor de la inductancia al despejar el parámetro de la inductancia. Vamos a tener que la inductancia tiene una dependencia de parámetros como el ciclo de trabajo, la frecuencia a la cual está trabajando el convertidor, las características del diodo LED, es decir, de su voltaje de codo, su resistencia dinámica y sobre todo el voltaje de entrada y la corriente de salida. Como se puede deducir entonces de esta ecuación 5 para operar en un rango de valores de corriente de salida, se debe trabajar en un rango de valores de la inductancia del convertidor, lo que permite tener el punto de partida para el diseño del inductor variable o de los inductores variables, considerando que ahora la carga es LED. En la figura de la derecha vemos el esquema del convertidor implementado sobre un convertidor reductor. ¿Sí? Y la variación o el cambio del inductor variable se dará en base a un control vías que hacemos mediante un sensado de corriente en la carga para hacerlo variar en función de la carga que tenemos en el convertidor. Aplicado el control magnético a convertidores de continua a continua SIMO, como caso de estudio lo hemos aplicado a un convertidor de 3 canales. Vemos en la imagen izquierda superior cómo lo hemos planteado. Para ello hemos planteado, por ejemplo, 3 señales de control o de estados que son para cada uno de los 3 canales, considerando que vamos a tener canal azul, canal verde y canal rojo. La corriente de salida en cada uno de los canales, vemos que se va a dar cuando está en cada uno de los estados de cada canal.
de tal manera que la corriente del inductor en cada uno de los canales pues puede seguir el patrón que indicamos en la imagen inferior. Aquí tenemos el ejemplo para el canal rojo, cómo sería la corriente del inductor durante el estado de este canal. De los estudios realizados en este trabajo hemos determinado que la corriente de salida está establecida por la ecuación 6. Como podemos notar, esta corriente de salida tiene dependencia de el voltaje de la tensión de entrada, la inductancia del convertidor, la tensión de salida, el ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación. Considerando que el modelo eléctrico está relacionado a una carga LED y reemplazando el modelo eléctrico de la carga LED en la ecuación 6 y despejando el valor de la inductancia, tenemos la ecuación 7. Con esto, pues, con esta ecuación nosotros hacemos el diseño del inductor para determinar las características que va a tener nuestro inductor variable. Si nosotros queremos determinar la corriente de salida en cada uno de los canales, podemos despejar la corriente de salida de la ecuación 7. Se nos presenta una ecuación de segundo orden. Al resolverla, pues encontramos que la corriente de salida va a estar determinada por esta ecuación 8. Y vemos que esta ecuación tiene una dependencia de los parámetros del diodo LED, de la tensión de entrada, el ciclo de trabajo, la inductancia, frecuencia de operación, frecuencia de conmutación, perdón. A continuación, en el prototipo implementado, en la imagen de la izquierda, vemos el esquema del convertidor de continuo a continuo, ASIMO reductor con control magnético para iluminación LED. Vemos que en cada uno de los canales vamos a implementar el mismo esquema. Hemos puesto un conmutador, ¿sí?, que va a estar activado cuando estemos regulando la corriente de salida en el canal que corresponda. Hemos implementado una resistencia para medir la corriente en cada canal. Hemos implementado en cada canal un amplificador proporcional integral para hacer el seguimiento de la corriente en cada canal. Adicionalmente, hemos implementado una máquina de estados que nos permite, en este caso, nosotros determinar el ciclo de trabajo de cada uno de los canales y mediante una compuerta OR, ¿sí?, hemos seleccionado cuándo debe activarse el conmutador principal. Los parámetros del convertidor SIMO reductor con control magnético implementado lo vemos en la tabla de la izquierda. Como indicamos, se ha hecho trabajar el convertidor a un voltaje de entrada, a una tensión o voltaje de entrada de 24 voltios. Cada uno de los canales tiene su respectiva tensión de salida nominal. El conmutador principal está trabajando a un ciclo de trabajo de 0.5 con una frecuencia de conmutación de 100 kHz. El inductor variable lo estamos haciendo variar entre 3 microhenrios y 8 microhenrios. Los condensadores o capacitores de cada canal son de 47 microfaradios y hemos utilizado en cada uno de los canales un diodo LED LZC03MA007 con las características de resistencia dinámica y voltaje de codo que indica la tabla. La resistencia serie de medida de corriente LED en cada canal es de 0.1 ohmios. Respecto a la verificación experimental, hemos determinado la corriente de salida en cada uno de los canales. La imagen de la izquierda vemos la característica de corriente de salida versus el voltaje de entrada. Tenemos una corriente de salida que está
siguiendo siempre el valor nominal para el cual fue diseñado también. Tenemos el voltaje de entrada versus el voltaje de control, ¿sí? Que hemos tenido que implementar para las variaciones del voltaje de entrada en el convertidor. Finalmente, la eficiencia del convertidor la hemos conseguido entre 85.7 y 89.2 por ciento para tensiones de entrada de 15 voltios a 24 voltios. En este caso, para el cálculo de la eficiencia del convertidor, se ha considerado las pérdidas producidas en el inductor variable. Bien, como conclusiones de este trabajo, aquí se ha presentado, ¿no es cierto?, el control magnético para el caso de un convertidor reductor de continuo a continuo que opera eh, en modo de conducción discontinuo aplicado al control de 3 canales LED. También se ha demostrado que es posible utilizar el inductor del filtro de entrada como parámetro adicional de control para regular el voltaje y la tensión de salida en cada uno de los canales utilizando control magnético. Se ha mostrado también cómo el convertidor CIMO se puede analizar con precisión para modelar su comportamiento bajo control magnético, y este comportamiento es bastante similar al conseguido con métodos de control como multiplexación de tiempo, usado normalmente en CIMO. La eficiencia del convertidor reductor operando en MCD generalmente suele estar entre 76 y 97%. En nuestro caso de experimental hemos conseguido eficiencias entre el 85 y 89%, lo cual son características de rendimiento adecuados para aplicaciones de iluminación LED. También se concluye que la ventaja principal de utilizar control magnético es que se dispone de un parámetro adicional frente a los métodos convencionales. Entonces también se podría combinar, ¿no es cierto?, varias técnicas a la vez para mejorar el comportamiento del convertidor y su rendimiento. De todas maneras, la técnica debe ser analizada de acuerdo a la aplicación específica que se vaya a trabajar para determinar los componentes y desarrollar apropiadamente la técnica de control necesaria. Muchas gracias por su atención. Este trabajo, como habíamos indicado, ha sido desarrollado íntegramente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo por motivo de la investigación que llevamos en curso dentro del programa de doctorado de Energía y Control de Procesos. Muchas gracias por su atención.